Bien, damos comienzo formal entonces a este live de neurocoaching y lo que pediría es que al coaching de Mariano yo le ponga el neuro luego Dale. Y así manejamos un poco. A ver, Me parece Mariano, perfecto. ¿de qué se trata el coaching? Bueno, sabes que cuando me preguntan, muchas personas me dicen, pero ¿cómo es esto de neuro y coaching? Porque coaching por ahí lo saben escuchándome a mí. Y digo, bueno, yo hago, si me permitís, ¿no? Y me corregís en línea cualquier cosa. Yo a veces veo como la neurociencia, si hago un paralelo, una analogía con la medicina, digo, es como que al médico pida un electroencefalograma, pida una tomografía computada, y el médico, en este caso el coach, ¿no? Mira la información y dice, ok, ya sé por dónde podemos empezar a trabajar. Muy buen ejemplo, ¿eh? La verdad que sí, que está muy bueno, está muy bueno. Nosotros lo que pretendemos desde lo neuro, desde neurociencias, siempre hablamos de neurociencias aplicadas, es justamente aportarle al coaching. Acá no estamos hablando de reemplazar nada, simplemente de sinergizar y aportar de alguna manera las herramientas que desde la neurociencia podemos aportar. Y la verdad que yo personalmente tuve la fortuna de encontrar en Mariano una persona de 10 para este punto, porque hacemos buena sinergia y creo que los alumnos también se han dado cuenta de este tema, que estamos hablando de la misma sintonía. Finalmente, el saber cómo funciona el cerebro, el entender cómo funciona el cerebro del coachee, hace que el coach pueda desarrollar mucho mejor su tarea, pueda ayudar de mejor manera y con mucha más posibilidades de eficacia al coachee, ¿verdad? Que es el que finalmente es el objetivo de todo esto. Sí, fundamentalmente yo veo en esto que en algún momento me invitaste y empezamos a integrar ambas disciplinas, que el coaching necesitaba esta mirada para poder ir un paso más profundo, que el coach en su labor de asistir a las personas al logro de objetivos pudieran encontrar en la neurociencia como ciencia, cómo poder entender, cómo poder profundizar mucho más la disciplina del coaching. En este punto también vamos a poner sobre la mesa todos los elementos que me parece interesantes de reunir aquí. Importa esto de la fusión del coaching y lo neuro para hacer neurocoaching, pero también importa que desde las distintas culturas y de las distintas realidades de cada uno que nos reunimos, y ya no solamente en estos lives, sino también en los programas, en los posgrados, en los diplomados que dictamos, desde estas distintas percepciones podemos entender mejor de qué manera implementar en cada caso. Por ejemplo, en este momento tenemos personas de Argentina, de distintas regiones, que tan distantes son unas de otras, personas de Colombia, Diego Cantura, Juan Carlos de Barcelona, que me debe unas tapas, entre paréntesis, que algún día iré a cobrar allí a Barcelona, pero que de alguna manera estas distintas posturas y distintas, además, especialidades y posibilidades de aplicación, porque hablando de esto concretamente y sabiendo a qué se dedica cada uno, por ejemplo, Juan Carlos, que se dedica a ventas, a neuroventas en particular, qué bueno es que se transforme en un coach de sus compradores. Y de alguna manera esto es lo que tenemos que empezar a hacer. O Adriana, que se dedica al neuroliderazgo, neuromanagement, también empezar a hacer eso. Finalmente, hoy, ¿quién es un manager eficaz y eficiente? Es el que, utilizando el conocimiento neuro, ayuda a su gente, colabora con su gente como si fuera un coach, efectivamente, a que su gente tenga éxito, tenga posibilidades. Yo creo que, finalmente, si uno tuviera que hablar de este tema, más allá del contenido específico y académico de la disciplina, hay que pensar que esto se sinergiza y mucho. O personas que están haciendo experiencias, como por ejemplo Yasser, que me está reclamando que él está en USA en este momento justamente para plantear incluso culturas tan diferentes. Entonces, la idea que estamos tratando de barajar es, a partir de la experiencia de fusionar disciplinas, coaching y hacer neurocoaching, es incluso empezar a unir culturas y diferencias que tan necesarios hoy, porque tenemos que entender que terminamos siendo ciudadanos del mundo y no ciudadanos de una partecita del mundo, como aparentemente en algunos casos a nivel político se está queriendo hacer. Entonces, conocer cómo funciona el cerebro, conocer cómo decide un cerebro, conocer cómo se puede lograr más eficacia desarrollando inteligencia, incluso aumentando a nivel de intuición, eso es lo que nosotros podemos
aportarles a quienes hacen coaching como para que se defina esa metodología de coaching con ese enriquecimiento. Sí, sabes que a partir de mi formación contigo en el tema de neurociencia, empecé a encontrar muchas respuestas a interrogantes que tenía. Por ejemplo, formando coaches hace ya muchos años en distintas partes de América, me encontraba con personas que me decían, lo que pasa es que tienes que entender que los colombianos, los peruanos, los mexicanos somos así. Y entender la epigenética de una cultura, de una persona, es empezar a entender que no tiene que ver con el lugar geográfico donde nací. Tiene que ver también con la cultura, cómo puede ser una persona creativa y que no tiene que ver con el ADN de la persona, tiene que ver también con la epigenética cultural. Entonces, todo esto permite que aquellos que nos desempeñamos como coach nos dan una plataforma para poder trabajar mucho más abierta, mucho más prolífica. Y tú acabas de nombrar una palabra que es esencial en el coaching, más cuando trabajamos a un nivel de maestría en el coaching, que tiene que ver con la intuición. Correcto. Sí. Algo que en el mundo más tangible, en el mundo organizacional, a veces se lo mira un poco de soslayo, porque dice, no, tú no me hables de cosas que son intangibles. Y bueno, hemos conversado contigo en varias oportunidades, como los CEOs, por más que tengan toda la información, toda la evidencia para tomar una decisión, finalmente aquellos que son exitosos lo toman desde la intuición. Y como el coach, es importante poder desarrollar esta habilidad que muchas veces, si bien la tenemos, no la dejamos de lado porque creemos que no somos profesionales desarrollándola. Así que en estos dos mundos, cuanto más lo enseñamos, cuanto más lo practicamos, creo que generan tal integración, tal amalgama que yo hoy prácticamente en mis intervenciones como coach no me imagino independientemente de la neurociencia, porque coachar a una mujer no es lo mismo, y esto que no genere... Claro, yo digo, y esto es mío, ¿no? Yo digo, la mujer para mí tiene una habilidad que es diferenciar al hombre cuando la mujer se transforma en coach. He formado en 15 años muchos profesionales y la mujer tiene ciertas habilidades que hoy la neurociencia nos da fundamento científico. Entonces, ¿el hombre puede llegar a tener la misma habilidad? Sí, pero tenemos que tener un entrenamiento adicional. Y el cerebro, neurociencia como tal, nos muestra las diferencias y nos permite empezar a entender ciertos comportamientos también. Sí, mira, hay dos aspectos interesantes que acabas de mencionar. El primero, el hecho de que este nuevo mundo que está naciendo y desarrollándose a partir del conocimiento de cómo funciona tu cerebro, que nos ha cambiado muchas disciplinas, la explosión que provocó la década del 90 y los años subsiguientes con la transformación de las disciplinas en todas las especialidades del área organizacional. Muchas veces uno dice, esa formación exclusivamente anclada en lo racional y lógico, que fue parte de nuestra formación, al menos de la mía, sin duda en las áreas de economía, en las áreas de administración, y sin embargo hoy día ya esa racionalidad y esa lógica ya no es suficiente para tomar decisiones exitosas. ¿Por qué? Y porque de alguna manera tenemos que entender que hay un cambio y un cambio cada vez más rápido. Es una especie de salto cualitativo que se ha producido donde ya lo que has aprendido ayer no te sirve pasado mañana. Hasta si te sirve mañana. ¿Por qué? Porque es tanto lo que cambia y tan velozmente el cambio que te provoca una realidad nueva en la cual tu capacidad debe ser tu capacidad de crear soluciones, no de recordar la solución que aprendiste. Y al necesitar crear soluciones, esa es una transformación importante que el neuro aporta al coaching. ¿Por qué? Porque ya no hay que trabajar solamente en el cómo guiar desde tu conocimiento al coaching, sino que tienes que entrenarlo a que sepa capaz de crear la solución diferente mañana. Ese es un tema que me parece importante decirlo, sobre todo porque estoy viendo personas que yo conozco muy bien de la época de facultades de economía, etcétera, que están participando de esto, y me interesa marcarles claramente este tema, porque hoy por hoy muchos fracasos en el área de la conducción empresaria y la conducción de ministerios de economía, para ser concretos, tiene que ver con el hecho que quedamos anclados en modelos que están perimidos en cuanto a su posibilidad y a su efectividad. El segundo tema que has tocado es el tema de la mujer.
yo lo quiero decir muy claramente porque venimos batallando con esto incluso más. En esa máquina que está allí, que no es la que estamos transmitiendo, sino otra que tengo aquí al lado, están los finales de este libro sobre la mujer, que todavía no le tenemos el título, estamos pensando en Mujeres en Acción, pero hay diferencias entre el hombre y la mujer, claramente. Pero las diferencias que había hasta ayer, donde la fuerza bruta predominante favorecía al ser humano varón en cuanto a la predominancia, hoy por hoy, ¿en qué tareas y en qué profesiones tan importante es la fuerza bruta? Diría que si no es en ninguna, en casi ninguna. Razón por la cual el otro factor, inteligencia, tiene que ver con condiciones del cerebro diferentes de la mujer, pero que son ventajosas. Esto significa que esa mejor capacidad de inteligencia e intuición, sobre todo, que tiene la mujer, es fundamental en este tema. Yo creo que esta es una era en la que quizá desde el extremo que teníamos hasta ayer hacia donde vamos tenemos que encontrar un equilibrio. Yo creo que la sinergia, la complementación es importante a esta altura porque de alguna manera estamos en una era nueva, diferente, distinta, pero que es distinta no porque subimos un escalón en una escalera de evolución, es que cambiamos de escalera. Y tenemos que aprender a andar por la nueva escalera. Esa es mi postura en tanto, ya no solamente en esta especialidad, sino en la mayoría, sino en todas. En definitiva, tenemos que aprender a aprender cosas y no a repetir aprendidos. Sí, sabes que en algunas actividades que suelo hacer en empresas, escucho ya reiteradas veces hace ya mucho tiempo que la gente dice, los directores, dueños de compañía, dice, yo la verdad para conseguir técnicos puedo conseguir y realmente con muy buena calidad técnica. Lo que necesitamos es gente más creativa y más empática. Y yo creo que aquí, en la parte de la creatividad, qué mejor que empezar a ver cómo desarrollar ese cerebro que tenemos dormido en esa parte. Y por otro lado, el coaching me permite poder desarrollar toda esa parte empática, pero principalmente empezando por mí, no como una mera técnica de poder quedar bien con otra persona, sino que involucra un desarrollo primero conmigo mismo importante. Y yo imagino de nuevo, ¿no? El coaching y la neurociencia y coaching, trabajando en forma sinérgica, donde va a permitir, por un lado, poder desarrollar mucho más la creatividad, entendiendo cómo funciona el cerebro, y por otro lado, realmente conocer cómo poder ser más empático, cómo poder hacer para estar constantemente manteniendo ese empleado que me cuesta tanto hoy, si vamos a los números, retener, sostener, por lo que genera la gran deficiencia que hay de personas creativas y personas empáticas en el mercado, ¿no? Totalmente, pero has dicho algo, fíjate, qué bueno este ping-pong, porque has dicho algo, empezando por mí. Y fíjate lo que dice Adriana Tonelli, ¿sí? Que tiene su importancia también y sobre todo en lo personal. ¿Qué quiere decir? Déjame que invente un término. Este auto-coaching, que tan importante es porque finalmente nuestro objetivo, ¿cuál es en la vida? ¿Es solamente tener un éxito profesional? ¿Es solamente tener más dinero si fuera ese el objetivo? ¿O quizá es algo que con estas dos cosas taponamos el verdadero objetivo, que es ser felices finalmente? Y de esto también se trata. Hemos hecho un poco tiempo atrás un live sobre felicidad. Sí. Y eso, de alguna manera, me trajo a una investigación y estoy pensando incluso escribir algunas cosas. ¿Cómo ser más felices? Finalmente, desde el conocimiento de la neurociencia, porque de esto se trata. ¿Cómo ser más felices? Bueno. Porque finalmente eso es un objetivo. Así que, fíjate. Y vos sabés que cuando a veces los alumnos piensan que los coaches tenemos todas las respuestas. Y lo que digo, no tengo las respuestas a todas sus interrogantes. Lo que tengo son más preguntas. Y a veces me suelen preguntar, ¿qué es para ti la felicidad? Y digo, bueno, primero, no es un lugar a donde vamos a llegar, no es un destino final. Por otro lado, tampoco es el camino que recorremos, sino es la forma con la cual nos relacionamos con ese camino. Porque el camino puede ser tortuoso, puede ser empinado, puede ser escabroso, pero si yo lo transito disfrutando cada paso, y solamente no va a tener que ver con el lugar, ¿no? Con el contexto, tiene que ver cómo yo me relaciono con él. Y entonces, la felicidad, mira, estaba tomando un café antes de venir acá a la reunión y hojeando internet, decía,
a veces te pasa, decía el post, ¿no? A veces te pasa que no estás buscando las llaves de tu carro y no sabes dónde estás y te das de repente te das cuenta que tenés en la mano. Eso mismo pasa con la felicidad, ¿no? Es una buena reflexión, ¿eh? Es una muy buena reflexión, realmente. Para eso tenemos que conocer cómo funciona nuestro cerebro, realmente, porque de alguna forma también a veces nos autoimponemos esa pátina de dificultades. En definitiva, y ahí hay una reflexión que estaba viendo con algunos compañeros días pasados. ¿Se puede ser feliz entre las dificultades? ¿Se puede ser feliz ante problemas? Y realmente me parece interesante que eso lo pensemos. Porque no necesariamente el problema te debe quitar la felicidad. Incluso problemas muy grandes. Mira, estaba viendo incluso algunos trabajos de Pilar Sordo sobre este tema. Pilar ha sido una persona que ha trabajado muchísimo en esto y a partir de sus propias dificultades. Y realmente es interesante analizar esto, sobre todo porque estamos en países donde hay muchas circunstancias de dificultad. Aquí tenemos incluso personas que están en este live, que son personas de países donde se tuvieron que ir por los problemas que hay, y no hace falta mencionar cuáles, pero yo creo que la felicidad es una decisión de serlo. Exacto. Sí, lo que pasa que si tú lo sacas de contexto, hay gente que está pasando, bueno, en muchos países de Latinoamérica, situaciones complicadas económicas, sociales, y si tú dices esto fuera de contexto, tal vez lo malinterpretan, pero también esto es un hecho que personas que parecieran que tienen todo en la vida, que no necesitan nada y están inmersos en una infelicidad total. Entonces, recién ahí leía Adriana que decía que en lugar de decir buen día, decir feliz día, ¿no? Dice, Mariano, hay que desear feliz día, no un buen día, porque feliz lo puedes decidir, en cambio, bueno, está solo atado a los resultados. Gracias, Adriana. Totalmente. Es un gusto leerte, sí. Bueno, hay algunos países, y ahora tendré que pensar un rato, apelar a mi memoria, que se dice más frecuentemente feliz día. Otros, que tú conoces, Pura Vida, por ejemplo, tiene una similitud, digamos, ¿no? Una cercanía con esto. Realmente es bueno, pero no solamente por el deseo de feliz día al otro, sino el pronunciar la palabra. No nos olvidemos que el lenguaje crea realidades. También te genera, de alguna manera, un estado más predisponente a esa felicidad tan deseada. Así que, Mariano, realmente ha sido un placer compartir esto. Creo que tenemos que repetirlo con más frecuencia, ¿verdad? Sí, la verdad que es una buena posibilidad para que la gente pueda seguir observando y estando tanto de todas estas cosas. Sí. Yo soy un poquito, me ato un poquito más estrictamente al tema de tiempos. Esto tiene que ser breve, concreto. Por eso los convocamos con un tiempo muy justo para hacer estas reflexiones. Pero seguramente nos encontraremos en otra oportunidad. Y tranquilamente también encontrarnos personalmente. Mariano está viajando muchísimo. Yo también lo hago. No sé si tan frecuentemente como él, pero nos podemos encontrar hasta personalmente en distintos lugares. Seguramente la información sobre dónde está Mariano y dónde estoy yo llega y llega fácilmente, de manera tal de que será un placer encontrarnos personalmente también. Gracias, Mariano. Un gusto, como siempre, veremos pronto. Néstor, y hasta pronto. Gracias a todos los que están observando y participando de esta actividad. Hasta pronto.